Hola, saludos. Le habla Ricardo Negrón, director ejecutivo de la Mortgage Banker Association. Hoy en MBA Informa estamos nuevamente con la doctora Jessica Quintero. La doctora Jessica Quintero se une con nosotros en esta segunda transmisión para hablarnos más y aportarnos sobre los procesos de ansiedad cuando atravesamos problemas económicos y o tenemos algún tipo de problema con el pago de nuestra hipoteca. Entiéndase loss mitigation. Doctora. Saludos, Ricardo. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Para mí es un placer. Y de hecho, me gusta mucho esta idea porque creo que es necesario llevarle a las personas que nos escuchan y bendiciones a todos los que nos escuchan también, acerca de qué es lo que puede estar pasando dentro y fuera de nosotros, de las personas cuando reciben alguna situación como esta, de este tipo que tú estás planteando acá. Entiendo que necesitamos empezar a hablar desde lo que es el estrés, porque me parece que en la sociedad constantemente los boricuas los escuchamos hablar del estrés, de la ansiedad, de los temores, y tendemos a pensar que es lo mismo, pero la realidad es que hay una distinción, y sobre todo es el origen de eso. ¿Okay? Con los estresores vivimos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué hacemos con ellos? Y si los manejamos de una forma adaptativa, ya eso es parte de lo que vamos a estar hablando también. Los estresores que activan nuestro sistema nervioso, podemos estar hablando desde asuntos de cotidianeidad, como lo puede ser la prisa, una situación inesperada, pero podemos estar también hablando de una mala noticia, de un diagnóstico, de una carta del banco que nos deja saber que nuestra propiedad está en peligro de ejecución o ya está en medio de eso. Así que, y de otras cosas más, porque pudiéramos pensar que algo de esto pudiera detonar alguna memoria vieja de cosas que no se han sanado y trabajado. Así que es bien versátil todo este asunto del estrés, porque es de personas a persona, va a variar y hay que verlo dentro de ese contexto de cada ser humano en particular, su situación, su circunstancia, cómo llega a recibir esta situación. A lo mejor era la gota que faltaba para rebasar la copa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estrés, yo diría que casi todos los teóricos y la evidencia apunta a que hablamos de que es la percepción. ¿Ves? La percepción de que algo amenazante a mi bienestar físico o psicológico está sucediendo. Y fíjate que voy a decir algo que es como un elemento clave, y es que percibo que no soy capaz de manejarlo. ¿Ves? Así que ya aquí tendríamos que estar hablando de que se va a empezar a afectar a nivel de todas mis áreas, lo que es afectivo, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos un cuerpo que tiene un organismo que el alma puede afectar también y enfermar cuando no se trabaja el alma, y estamos hablando de pensamientos, mente, emociones, todo lo que tiene que ver con nuestra conducta y nuestra voluntad, si vamos a mantenernos en inacción o vamos a accionar, por dar un ejemplo. De repente notamos que hay insomnio, de repente estamos crujiendo los dientes, no podemos descansar, tensión muscular. ¿Por qué? Porque el estrés lo vamos a notar, y yo sé que todos los que nos están escuchando lo han experimentado, que de una manera u otra, ya sea momentáneo porque hay una prisa inmensa por llegar a algún lugar y no me esperaba que había un accidente, como puede ser la carta del banco que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa en gran parte acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando estoy notando que eso está llegando a mí? Todo eso lo voy a notar. Así que cuando mencioné que es la percepción, si tú te fijas, donde yo me tengo el concepto ahora mismo de que en este momento yo no soy capaz de manejarlo, ¿verdad? La persona que está pasándolo. Entonces tendríamos que hablar de crisis también, porque precisamente la crisis es eso mismo, un evento de mucha dificultad donde todo lo que está pasando, las demandas de mi ambiente,
sobrepasan los recursos que yo tengo en este momento. Y fíjate que estoy diciendo en este momento, porque a lo mejor esta persona se siente frustrada, tiene muchos sentimientos de culpa y de vergüenza porque está en medio de una ejecución, no quiere que nadie lo sepa. Eso es algo que sucede mucho, que nos puede pasar a cualquiera. Pero fíjate, y puede estar pensando, caramba, en otro momento yo fui mucho más eficaz y pude resolver mi situación y no llegó a esto. ¿Y ahora qué me pasó? Y todos esos sentimientos de culpa me van a traer una ansiedad, ¿ves? Así que estrés es más a nivel fisiológico y tiene la peculiaridad, Ricardo, de que una vez se remueve el estrés, se acabó. Ya no tengo los síntomas fisiológicos. Pero cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de que también lo vamos a notar a nivel fisiológico, porque todo se va a aumentar, el metabolismo, cardiovascular, sistema digestivo se va a afectar, todo lo que ya, eso lo podemos hablar en otro momento, pero este tiene un origen distinto. Viene la preocupación, viene el desequilibrio. Me siento y noto que estoy desorganizada a nivel de alma, cuerpo y espíritu. Noto que no puedo manejar esto como dijimos, porque por las razones que sean, que hay que verlas individualmente. Y entonces aquí entra algo que es un elemento que yo sé que todos se van a identificar, porque todos lo hemos sentido más de una vez en esta vida, que es el miedo, el temor. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? A diferencia del estrés, Ricardo, va a tener que ver con lo que yo anticipo. Así que viene una amenaza o un peligro que no necesariamente es real, puede ser real, pero también puede ser imaginario. Y no me refiero a que estoy viendo cosas donde no las hay. Es algo muy real. O sea, si tienes una amenaza frente a ti, como lo pudiera hacer, oye, pero es que es real la carta que tengo aquí al frente del banco, yo no me la estoy inventando, ya tengo hasta una cita para una mediación de conflicto o lo que sea que está pasando. Pues sí, es real, pero anticipar catástrofe como solución o qué va a pasar como resultado final, a eso es lo que distingue que hay una ansiedad. ¿Ves? Entonces, así que tenemos que decir que la ansiedad va más a un espectro, a un área que tiene que ver con las cogniciones, los pensamientos y cuán catastróficos son, tienen solución, cuánto tiempo lleva esto sucediendo a través del tiempo. Y entonces ese temor se apodera de la persona, los pensamientos cada vez son peores, entramos en un ciclo negativo del estrés que se va alimentando por esos pensamientos que a su vez traen unos síntomas a nivel de físico, que los noto, a lo mejor unos ataques de pánico, ya muchas cosas, ¿verdad? Que podemos hablar luego. Pero fíjate qué interesante que cuando existe la ansiedad y el miedo, lo que eso va a, cómo lo vamos a manejar, va a tener mucho que ver y necesita ser, porque necesitamos modificar el evento que la causa. ¿Ves? Que la precipita. Entonces, ¿cómo yo modifico esto si a la misma vez yo tengo miedo? ¿Y qué pasa con el miedo, Ricardo? Cuando uno tiene miedo, ¿qué uno tiende a hacer? Evitar, ¿cierto? Bueno, pues yo voy a evitar eso. Ajá. Pero entonces, si yo lo evito, mira lo que sucede. Porque es una reacción muy fuerte, ¿verdad? Y repentina, tenga causa aparente o no, pero en este caso lo tiene. Y entonces eso me va a traer una angustia. Esa angustia, a su vez, me va a traer impedimentos en el área laboral, en el área de ¿verdad? Personal, familiar, social. Así que, ¿a qué suena eso? A que me voy a congelar y voy a empezar a evitar. Y fíjate que mencioné angustia e impedimento, porque esos son dos elementos que definen cuando un estrés o un estresor, vamos, el estrés, ansiedad, una crisis pasa de algo más a algo más que sea adaptarme a esta situación y comienza a lo mejor a desarrollarse un desorden de ansiedad, ¿ves? Así que hay que trabajar con esto, pero por el contrario, cuando estamos pasando por esto, la persona está pasando por esto, lo que hay es la tendencia a evitar, cuando lo que necesitamos es hacer todo lo contrario, Ricardo, necesitamos enfrentarlo. Y probablemente en ese momento no tenemos los recursos, la persona no tenga los recursos y yo creo que, ¿verdad? Eso es importante que lo podamos hablar.
tal vez en otro momento, en otra de estas secciones, donde podamos hablar acerca de cómo entonces la persona puede hacer para enfrentarse a ese temor, a esos pensamientos que me incapacitan y no me dejan moverme a hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, vamos a decir que evitar, ¿de qué estamos hablando? Pues yo recibo la carta, pero para evitar que suceda algo que no quiero, que puede ser que estoy pensando que el banco no me va a ayudar, no va a entender mi situación. Por lo tanto, yo mejor evito, no llamo, no contesto, yo no sé qué esa gente me va a decir. Por lo tanto, fíjate que es muy contrario a lo que debemos de hacer, ¿ves? O sea, que según yo estoy entendiendo, y me vas corrigiendo, doctora, Ajá. esto no es mi área, pero, o sea, que la primera recomendación, algo que percibo en su conversación es que yo no debo ser catastrófico, no debo pensar en situaciones catastróficas, tratar de manejarlas a mis capacidades, porque necesito la atención, ¿verdad? Necesito apoyo de un experto, pero dentro de lo que yo consigo hacer, esa ayuda de un experto, su recomendación sería tratar de evitar ser catastrófico y pensar de que en esa carta me están dando la noticia de que me van a quitar la casa mañana, no pensar de esa forma, sino pensar en que todavía tengo alternativas que me pueden ayudar a mitigar mi situación económica, a mitigar mi riesgo de perder la propiedad y no llevar el pensamiento oscuro, por decir el nombre, que son los que pueden paralizarme. Usted corríjame, ¿esa es mi percepción correcta? Sí, sí, estás yendo vas en la dirección correcta, porque cuanto más la persona tenga la tendencia a evitar algo, más eso se va a quedar, más te va a abrazar y más continúa ahí el ciclo negativo que hablaba del estrés. Así que es un asunto de buscar medios adaptativos, ¿no? Que a través del tiempo me ayuden de una forma positiva, que pueda yo trabajar con todo esto y manejarlo, porque pudiéramos pensar que es como, pues tengo que controlar esto, pero fíjate, no es un asunto de control, me gusta más hablar acerca del manejo. Necesito manejar esto, porque si no, sí voy a entonces a continuar dentro de una sucesión de eventos que me van a llegar a donde estoy temiendo que suceda algo catastrófico, perder la propiedad, por ejemplo, ¿ves? Así que es un asunto donde necesito empezar a tomar conciencia, Ricardo, tomar conciencia de lo que está pasando. Bueno, ya percibí acerca de lo que está exigiendo mi ambiente de mí, pero resulta que vamos a decir que la crisis anterior o el proceso anterior, porque en la vida pasamos por distintos procesos y no necesariamente nos dan pie y espacio para respirar antes de que llegue el próximo, ¿verdad? Así que maybe eso me tomó desprevenida, porque ciertamente las crisis no esperadas son así, vienen repentinas sin avisar y es más pesado, pero me tomó con los recursos en baja, como decimos en buen boricua, ¿verdad? Así que yo no había tenido la oportunidad de recuperarme de la crisis anterior cuando ya estamos enfrentándonos a esta, y mira qué grande es, amenaza, peligro de perder la propiedad. Así que es, primero que nada, tomar conciencia de eso. Necesitamos entonces enfrentar, dar cara a eso. ¿Para qué? Pues para poder empezar a ver cuál es la situación. Fíjate, muchas veces el aspecto del conocimiento, lo que es desconocido, trae mucha más ansiedad y pensamientos catastróficos, ¿ves? Porque esto es algo que yo nunca había vivido antes. ¿Qué va a pasar aquí? Yo no veo cómo yo puedo salir de esto. Pero entonces... En ese sector de educación, se tienen que educar más directo, que es lo que estamos proveyendo, para que no crezcan sus miedos, no alabones al miedo y no crezca más todavía, porque el miedo yo creo que es pequeñito y lo vamos aumentando según como lo vamos viendo. Por y eso te hablaba... la novela que estamos haciendo, sí, no necesariamente es así. Eso mismo, por eso te hablaba del ciclo negativo del estrés, que es la novela que tú le llamas, porque se sigue alimentando tanto lo fisiológico como los pensamientos, como la conducta, porque si lo veo de esta forma catastrófica, la conducta va a hacer que voy a evitar, no voy a enfrentar, y cada día me siento peor,
Y ahí pueden llegar los ataques de pánico y empezar a sentir que inclusive lo que disfrutaba antes ya no lo puedo disfrutar. Es muy incapacitante y eso no es lo que queremos. Y por eso te decía que qué bueno que estás trayendo esta iniciativa, porque fíjate que te estoy mencionando que lo que puede ayudar a la persona es tomar conciencia de lo que está pasando con ella misma, su propio proceso, pero también de lo que está pasando a nivel de lo que su ambiente le está exigiendo. ¿Qué es lo que el banco está exigiendo o está necesitando? Comunícate con nosotros, déjanos saber qué está pasando contigo, porque no lo pueden adivinar. Pero la persona con el temor va a decir, es que no van a entender mi situación. ¿Qué podría el banco querer y poder ayudarme? Si ellos a lo mejor están mirando su posición solamente, pero no es así. Pero no lo vamos a saber hasta que demos el paso, llamemos, nos comuniquemos, veamos que tenemos un equipo, porque la evidencia científica apunta a que la red de apoyo nos ayuda a salir más rápido de las crisis. Y la red de apoyo no es solamente las personas que están muy mano a mano con nosotros. Podemos construir una red de apoyo con el banco, el consejero financiero y distintos elementos como ustedes, ¿verdad? Para poder entonces que empiezo ahora a tener conocimiento, si fuera yo la cliente, empiezo a tener el conocimiento y ahora veo que hay otras posibilidades adaptativas que yo no conocía. Mira, yo no sabía que esto era así, wow. La realidad es que me están proveyendo opciones y esto me empieza a traer un alivio, ¿ves? Así que el conocimiento ya te empieza a dar sensación de ¿qué? De que tengo un mejor manejo, de que puedo empezar, es empoderarme lo que me empieza a dar ese conocimiento. Me empiezo a sentir que sí hay opciones, ¿no? Que hay una dirección, que ahora sí puedo pensar en otra cosa. Así que una vez tenemos ese conocimiento, tenemos los elementos de manejo y podemos empezar a movernos hacia adelante. Así que sí hay opciones, Ricardo. Y yo sé que esto puede ser un proceso bien debilitante y como mencionaba ahorita, hace un momento, la angustia, el impedimento en todas las áreas de mi vida. Y eso no es lo que queremos que las personas pasen. Ciertamente, si ya lo está pasando la persona, por favor, vamos a tomar conciencia de eso, de lo que está pasando, de lo que tengo que resolver. A lo mejor tengo que hacer una pausa, dejar de mirar la carta por un ratito para poder concientizarme de lo que está pasando con mi interior que me está impidiendo identificar el problema, ver qué está pasando, romperlo, ¿verdad? Hay tantas cosas. De componerlo en distintos pedacitos más pequeños y ver cómo voy dando pasos hacia eso. Y si usted entiende que usted necesita ayuda, bueno, estamos para ayudarle. O sea, la idea es esa, no es llevar a mayor sufrimiento, porque a mayor sufrimiento, más entonces va a subir esos síntomas y esas señales que el organismo y su alma y su mente y todo le van a decir, no puedo más. Y entonces se va a empeorar la situación. Ciertamente, consejo muy sabio, doctora. Le agradecemos en esta cápsula que hayas cubierto, ¿verdad? Estas iniciativas para que esa persona mitigue su situación, ¿verdad? Por la cual está pasando y le está alterando sus emociones. Lo cual es bien importante que mantenga, ¿verdad? Un manejo propio para que, ¿verdad? Ese miedo lo mantenga pequeñito. Yo sé que podríamos seguir hablando sobre el asunto, no es la idea. Estos son podcasts, son cortitos. Sin embargo, anote ahí los próximos puntos que debemos atacar para la próxima intervención, porque estos podcasts de MBA Informa van a continuar y con profesionales como la doctora y otros más que nos van a dar las herramientas necesarias para que podamos evolucionar en un formato adecuado y aceptable para uno mismo como consumidor y como individuo, que es lo importante. Nosotros pendientes a eso. Unas palabritas finales que quiera concluir, doctora. Yo creo que esto es un asunto de que la persona, de que el que nos está escuchando pueda entender y saber que hay esperanza, que hay opciones, que tenemos cómo solucionarlo. No hay necesidad, y mucho menos en este tiempo, y ahora digo yo, si me estoy equivocando, corrígeme, no hay necesidad de perder la propiedad. Yo creo que hay muchas opciones y que el equipo que ustedes componen está dispuesto a poder
llegar a ese punto, ¿no? Así que es un asunto de comenzar a tomar más, darle un giro más sutil a la situación, donde lo que enfrentamos en términos de lo que percibimos e interpretamos, podamos verlo también desde una autocompasión, Ricardo. Y cuando hablo de autocompasión no me refiero a la posición de víctima y de estar atascado, eso es lo que hablábamos hace un rato, y de sentirme que, ¿verdad?, impotente. No, todo lo contrario. Es de decir, caramba, eso que yo podría hacer por alguien que yo amo y que yo de verdad, que es significativo para mí, lo voy a pensar acerca de mí también. Así que es un asunto de autoconciencia, de tomar unos pasos que requieren autocuidado y decir, ok, ahora entonces que estoy trabajando con esto a nivel interior, porque, y de esto vamos a hablar, es el asunto de los recursos, porque los recursos también los tengo en mi interior, ¿ok? Así que yo creo que de eso necesitamos hablar más, pero así que hay esperanza y hay forma de trabajar con esto. De verdad que muchas gracias, doctora, le agradezco mucho. Siempre, como le digo a los consumidores y al público en general, las instituciones bancarias no están para ejecutar propiedades, estamos para ayudarlos y preservar la propiedad a usted. Tiene que reunir unos requisitos y tiene que comenzar un proceso de apertura, de comunicación abierta con la institución para ver de qué forma le podemos ayudar. No necesariamente hay una garantía, porque ¿verdad?, en la vida no hay nada garantizado, solamente la muerte, pero nosotros estamos para ayudarle, facilitarle, ser entes de facilitadores, no ejecutadores. Así que tenga eso presente y ya con eso recibe un alivio, pero comuníquese, es bien importante. Nada más, hasta la próxima, doctora. Gracias. No, bendiciones a todos. Gracias a ti, Ricardo. Gracias y muchas bendiciones a usted también y al público que nos escucha. Amén.